Bueno, aprovechando la hora de la digestión, vamos a probar el Bioleo. A ver cómo se pone. Ya lo subí una vez con la carretera de montaña, pero con esta son otras sensaciones, ¿eh? Veremos a ver. Bueno, llegando a este cruce, por donde pone Oviedo. Esta carretera que está un poco jodidilla, para abajo, hasta llegar hasta la fuente. Y ahí en la fuente es donde empezamos a subir. Nada, un paseín. Hay que subir todo aquello. Hay otro cartel que indica Oviedo, pues para Oviedo. Para la izquierda no, para Oviedo. Vale, pues ahí abajo nos quitamos ropa y para arriba. Bueno, aquí hay una fuente. Voy a ver si tiene agua antes de subir. Está bajando aquí. Es un lavadero, a ver si tiene. Ah, pues sí tiene. Bueno, pues ahí, todo para arriba, empieza el Bioleo. Me voy a quitar la braguita esta y todo lo que sobre. Bueno, mirad, la gente que cerda es, ¿eh? ¿Dónde tienen las cosas? Habiendo aquí para tirar la basura, ¿y dónde lo tiran? Qué más rara la gente. Bueno, estos son los primeros metros, ¿eh? Está asfaltadín. No voy a poder grabar con la mano porque no tengo fuerza. Esto ya está pindio ya. Bueno, de mano arranca con el 14. Así de sopetón. Me quedan 2 kilómetros 600. Ay. Este es un único trocín que puedes respirar, según veo, porque luego ya se enfila otra vez para arriba. De hecho estamos prácticamente abajo, quedan todavía 2 kilómetros 400. Bueno, aquí tramo con sombra, se agradece. Esto lleva un 16. Yo creo que es lo mínimo, 16 para arriba. Mirad, si os queréis sacar aquí una foto, esta parte más fresquita, la verdad que se agradece, Mira, ese tramo acabo de pasar justo antes del cartel de las Cabañas, 18%, y he quedado peor. Bueno, atención, porque aquí está la del 23, no se aparenta la cámara, no se aparenta. Hoy no puedo ni hablar ya, pero es tremendosa. Brutal. Nivel Dios. Hay un gato ahí esperándome que se va a tirar diciendo: ¿qué cojones haces aquí? Tremendoso. Aquí. Venga, un poco más. La Virgen. La Virgen.
Bueno, me faltaba ya. Bueno, el peor tramo es este, 23%. Hasta donde pone el violeo. Uf, a ver. Y hay dos perros ahí. Un mastín grande y otro un poco más pequeño. O sea que lo mejor es bajarse, poner la bici delante. No me hicieron nada, pero pues acaso. Y caminar suavemente, un cachito hasta pasarlos. Nada, esta curva de aquí. Nada más. Y bueno, lo que queda debe ser un 20. Y voy a seguir. Bueno, por aquí ya se me hizo ya. Ahora ya relajar. Entre comillas, sí. Ya lo que sube por aquí tiene muy poco desnivel. 10 marca aquí, será menos. Bueno, después donde están los perros, donde está el cartel del violeo, a 50 metros ya esto suaviza bastante. Se termina prácticamente, vamos. Lo que queda es, no, me queda medio kilómetro así, subidinas al 5% y ya está. La putada son los perros que están ahí, y cuando más jodido vas, con el 23%, que ya pone el cartel de violeo, ya puedes descansar un poquitín ahí, te sale el perroco aquel y el mastín, que no hace nada, pero joder, que tienen que estar atados. Los perros atados encima de la carretera, baja alguien y se los come. Así que a ver si me escucha el dueño, que la carretera es de todos. Ahora toca bajar para Aules. Vaya día que tengo, ¿eh? Ya que vistas aquí, tremendo. Se voy a echar una foto. Voy a echar una foto aquí.